Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Tobías Camacho Ramírez, mi matrícula es MX009777. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad Laboral de la Ciudad de México. El tema que vamos a ver el día de hoy es relacionado con el amparo. Y vamos a iniciar con la pregunta número 1. Dice, ¿de qué crees que surge la necesidad de establecer leyes de apoyo a los derechos humanos de las personas? Derivado de las constantes violaciones que se tenían a los derechos humanos, antes de la Revolución Mexicana no se reconocían, simplemente se tenían obligaciones. Después de ello se crean las bases constitucionales para defender estos derechos y específicamente en el artículo 2 constitucional, en el cual señala que debe existir un organismo para que de alguna manera se tengan los elementos para defender los derechos humanos. Es por ello que se dan a la tarea de establecer todos los mecanismos para defender los derechos humanos. Vamos con la pregunta número 2 y nos dice que ¿crees que el amparo vino a revolucionar las leyes de apoyo a los derechos humanos y por qué? Eh, claro que sí vino a revolucionar, dado a que es un elemento relevante en la reforma constitucional que se realizó el 2011 en junio. Se establece el derecho de amparo, el juicio de amparo, que el cual tiene esa principal función de ser un mecanismo de control que nos permita de alguna manera defender los derechos de las personas. En la pregunta número 3 nos dice, ¿consideras la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencias a la mujer que si de alguna manera cumple, vamos a decir, que no obstante a los esfuerzos que se han realizado, se han tenido ciertos avances, más sin en cambio las estadísticas nos dicen que sigue existiendo esas violaciones en cuanto a los feminicidios, son constantes y por lo tanto no es menos importante el trabajo que se ha hecho constitucionalmente, las normas jurídicas y demás leyes generales que buscan el frenar este fenómeno social. Más sin en cambio se sigue presentando. Tal vez por ahí exista alguna forma o algún otro mecanismo para frenar esto, quizá sea en cuestiones de investigación o en su defecto que las leyes sean vulneradas. O otra forma puede ser, o otra razón, perdón, puede ser que de alguna manera estamos enfrentando una descomposición social que genera este fenómeno y constantemente nos percatamos que existen estas violaciones y tal vez también se podrían establecer leyes más rígidas, más fuertes para frenar este fenómeno. Vamos a ver lo que es la pregunta número 4, la cual dice que ¿cuál es la importancia de conocer la diferencia entre el que consiste en el amparo directo y el amparo indirecto? Vamos a ver que de alguna manera es muy importante el tener ese conocimiento pleno de diferenciar estos dos conceptos principales del amparo, ya que en algunos juicios o en algunos prácticamente se tienen los términos que se refiere a los tiempos y de alguna forma el cometer un error, el hacer un trámite de forma incorrecta, se vienen perdiendo este tiempo, lo cual puede ser en perjuicio o afectar los derechos de la parte defendida o de la parte del quejoso. De ahí que es muy importante el que tenga uno clara esa diferencia
en qué momento se aplica el juicio de amparo directo y el amparo indirecto. ¿Cuál es la opinión sobre, la pregunta número 5 es cuál es la opinión sobre las medidas de seguridad y garantía? En este caso vamos a decir que son muy importantes, ya que buscan también el defender los derechos. Si en este caso, si alguna persona tiene un elemento a su favor, vamos a buscar la forma de que este elemento se haga válido, y ya que cuando el juicio resulte, si es que resulta en su contra, debe de tener aún así la garantía de sus derechos. Vamos a suponer que el inculpado de alguna forma quiera evadir la justicia. Entonces, para eso existen estas formas de asegurar que o evitar que no afronte su responsabilidad, y es un mecanismo que viene garantizando que se haga su justicia en este sentido. La pregunta número 6 nos dice que ¿cuál se considera que es una forma segura para llevar un caso en cuanto a los resultados de un juicio? Vamos a decir que estamos hablando nosotros de lo que es una forma de tener los derechos, de tener los avances en un derecho dañado, es la suspensión, dado a que esta tiene la forma de frenar, de detener el que si se piensa o que se vayan a dañar los derechos de la persona, nos da esta garantía de inclusive reparar los daños que se pudieran ocasionar. Muchas gracias.